Estamos de vuelta. Perdone usted, no está siendo fácil enlazar en este momento con La Paz, Bolivia, y le agradezco muchísimo, lo anuncié hace un momento, a Juan Carlos Arana, reportero, que nos tome la llamada para compartir el pulso de lo que está viviéndose en Bolivia después de que Evo Morales hubiera dejado su país. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ricardo, un verdadero placer estar contigo. Perdón el tono de voz, la verdad es que han sido largas noches, hace 3 semanas que el periodismo tiene que estar en las calles y varios periodistas hemos tenido que ir saltando de casa en casa ante la amenaza de nuestra vida y ante la amenaza de que quemaban nuestras viviendas. 2 de ellos han sufrido el saqueo y la quemazón de sus viviendas por el hecho de hacer periodismo, así que no es un momento sencillo para nosotros en esta labor. Te ruego, y compartiendo con solidaridad, con fraternidad esta circunstancia, que nos ayudes a comprender el estado de ánimo general, sobre todo después de que el día de ayer las autoridades bolivianas permitieran que Evo Morales abordara una aeronave de las Fuerzas Aéreas Mexicanas para dejar su país. ¿Cómo cayó la noticia de que haya abandonado Bolivia? Y te preguntaría también cómo cayó la noticia de que haya sido en una aeronave mexicana y que hoy ya esté en México. Mira, pues Ricardo, con profunda extrañeza. En primera instancia, el presidente de México fue el primero en quejarse de ser víctima de un resultado electoral, y eso es lo que hoy día la prensa hacía. Y hoy se parte el análisis de un supuesto golpe de Estado, cuando en realidad este embrollo empezó con una elección fraudulenta y una habilitación forzosa, y un fraude denunciado no por la prensa, no por la gente, no por los políticos, sino por una auditoría técnica de la Organización de Estados Americanos, donde esto de verdad ha colocado al país en afronte. No son Fuerzas Armadas, por favor, en esto, son ciudadanos que salieron a reclamar porque no se habían respetado su voto en una elección desarrollada el 20 de octubre. Esa es la neta. Pero Juan Carlos, cuando uno observa el mensaje que dio pues el mando militar y cuando uno observa la actitud que tomó la policía, y también escuchamos pues testimonios de ministros, de familias de ministros, incluso de familias de Evo Morales, que fueron en su momento, digamos, amenazadas en sus casas, pues sí hay elementos ahí para que fuera de Bolivia esto se intuya como golpe de Estado. Es decir, no se requiere que haya junta militar para que esto ocurra, pero sí hay un golpe al Estado que ha producido esta lectura. Yo sé que son matices, pero te agradecería mucho que nos ayudaras a ponerle relieve a esos matices. No, seguro que el momento que se pierde el orden establecido, pues excesos existen, y uno negarlo sería definitivamente inclinarse hacia alguna de las partes, y nosotros somos periodistas por sobre todas las cosas. Este es un país partido. Yo no te puedo negar que el presidente Morales tenga una enorme cantidad de seguidores que creen y que agradecen los cambios hechos durante 13 años y medio de gobierno, pero evidentemente lo que desató todo esto y desencadenó fue el informe de la OEA. Este informe hizo que la gente se volcara a las calles durante 2 semanas y más, exigiendo que se respete un resultado y se haga una nueva elección. El presidente desoyó esto y evidentemente ahí se va descontrolando la masa y este pedido de gente. Ahora, si a esto tú le sumas que grupos que quieren al presidente entienden que acá hay un deseo de la derecha de retomar el país, hubieron excesos y se mataron a 3 ciudadanos. Si tú te fijas en la dosis de muertos de las primeras 2 semanas, son muertos del lado de los ciudadanos y no así del lado de los partidarios del presidente. Esto obligó que la policía vuelque de alguna manera a tratar de ordenar y pacificar las calles que ya estaban en un escenario de confrontación. Y a esto se suma una columna de residentes de Potosí y de Oruro que venían hacia La Paz y que fueron emboscados con armas de fuego en el altiplano. Esto ocasionó que las Fuerzas Armadas, no se conoce, las Fuerzas Armadas salieron a tratar de garantizar la vida de esta gente que llegó. Un minero resultó muerto con
con un tiro de precisión en el pecho y varias heridas, varias personas, 35 resultaron heridas en este trayecto. Esto hizo que las Fuerzas Armadas, ante la inminencia de una violencia ya con armas de fuego, sugiera, no imponga, sugiera al presidente la posibilidad de una renuncia. Ahora, todo esto está, yo entiendo, en un escenario previsto. Hoy el Congreso no podrá sesionar, mañana no sé si lo podrá hacer, pero evidentemente la sucesión constitucional ha sido interrumpida por el momento. El Congreso tendría que reunirse para definir quién puede tomar el destino. Lo cierto es que Bolivia hace 2 días no tiene presidente. Juan Carlos, ustedes tienen una lamentable y larga historia de golpes donde juntas militares se han hecho cargo de conducir al país. ¿Tú ves que ante la incapacidad de la Asamblea Legislativa de reconducir el orden constitucional, colocar a un presidente o una presidenta sustituta de aquí a enero o de aquí a las próximas elecciones, pudiese surgir de parte del mando militar el deseo de, para pacificar, hacerse cargo del gobierno y repetir historias que ya hemos visto en América Latina muchas veces? Yo lo veo poco probable. La verdad es que yo siento que las Fuerzas Armadas han tenido un rol mesurado. Han tenido que salir desde anoche operaciones porque de verdad se estaba incendiando, destruyendo casas por parte de grupos violentos, de delincuentes que estaban haciendo de las suyas. Y la ciudadanía, sobre todo en la ciudad de La Paz y el Alto, vieron cómo se quemaban casas, fábricas y demás frente a esta arremetida. Hoy fueron encontradas armas de fuego en varios de estos partidarios por ya las pesquisas que van haciendo miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas en acción combinada. Ahora, es muy fácil. Inmediatamente, ¿qué es lo que se dijo? Se dijo que se trataba definitivamente de una situación provocada y que las Fuerzas Armadas estaban abriendo fuego contra población civil, lo que no es cierto. La verdad es que acá, como en toda situación de conflicto, la primera víctima es la verdad y estamos tratando de pacificar esto, pero la salida institucional está a merced del partido oficial que tiene la bancada mayoritaria en el Congreso. ¿Por qué no lograron ayer nombrar a la vicepresidenta del Senado, que era la candidata natural para volverse presidenta provisoria? ¿Qué está pasando? Ahora platícame de la política dentro de la Asamblea Legislativa, porque pues es ahí donde podría reconducirse la senda o retomarse la senda constitucional. Mira, te explico. Se necesita un quórum que sea la sumatoria de la mitad más uno dentro de la Asamblea plurinacional. Esto nos obliga a tener 56 parlamentarios mínimo para poder hacer la sesión donde se instaure a la señora Yanine Áñez de senadora a presidenta, digamos, interina. Pero esta mayoría no la puedes tener si no cuentas con la presencia de parlamentarios del Movimiento al Socialismo que entienden que todo este proceso es irregular y ellos no aceptarían el formar quórum de la Asamblea, con lo cual se debe tener un limbo muy complicado y se estaría pidiendo forzar un escenario bastante extraño que sea por comisión definir cómo vienen las cosas en Bolivia. Eso no requiere de un quórum reglamentario y eso permitiría con los partidarios opositores instalar esta sesión de emergencia, con lo cual mañana se podría colocar a Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. A ver, pero entonces déjame ver si entiendo. O sea, para que se retomara el cauce constitucional, requerirían la participación de parlamentarios del partido de Evo Morales. Y dada la ruptura, esa ausencia es la que tendría que llevar a este otro proceso que, según entiendo, no es exactamente el que la Constitución prevé. Así es. Así es. Es un escenario bastante extraño, de verdad, es un escenario bastante extraño y la gente lo que está tratando es, de alguna manera, está tratando de darle una salida institucional. Lo último que queremos todos, y en particular los periodistas, es una junta militar que nos enseñe otra vez, después de 37 años, a vivir en democracia. Yo creo que los políticos tienen que estar a la altura de su desafío y dejar el atrincheramiento político y dejar, de alguna manera, dar certidumbre para descubrir las calles. Ahorita las calles de La Paz y del Alto son un polvorín con gente decidida a matar o morir por su forma de pensar. Y esto se puede traducir, como algún ministro lo dijo, en decenas de muertos.
Ahora, explícame una cosa, Juan Carlos, ¿por qué después de la conferencia de prensa del domingo de Evo Morales, donde él llama a nuevas elecciones, no se le tomó la palabra y se pudo haber hecho algún tipo de arreglo todavía con su partido y con su liderazgo? ¿Por qué se le requería fuera, literalmente, para poder resolver esta circunstancia? Mira, yo te explico claramente. Evo Morales, con el informe de la OEA, es el gran protagonista como partido ganador de unas elecciones que tienen consistencia electrónica y son responsables de la manipulación electrónica con un órgano electoral designado por el propio presidente. Entonces la gente decía, no puede este mismo órgano poder manejar una nueva elección. Y para nombrar nuevos vocales del órgano electoral y hacer una nueva convocatoria de elecciones, lo que requeriría es imposible en términos electorales llegar hasta el 22 de enero. Sería imperioso una ampliación de mandato de Evo Morales, por lo menos de un medio año o un año para que pueda administrar esto. Entonces eso, la gente le dijo, no podemos tener a alguien que hizo trampa, que no le jugó correcto, ahora administrando El proceso electoral. Última pregunta. ¿Existe alguien en Bolivia